Bienvenidos mis amigos una vez más a esta serie de resúmenes tan interesantes del libro El conflicto de los siglos. Hoy ya vamos por el capítulo 12 y este lleva como título La Reforma en Francia. En los resúmenes anteriores hemos tratado de cómo llegó la Reforma en diferentes países. Ahora vamos a ver cómo llegó a Francia. Y este dice: en Francia, mucho antes que el nombre de Lutero fuese conocido como el de un reformador, había empezado a amanecer. Uno de los primeros en recibir la luz fue el anciano Lefebvre, hombre de extensos conocimientos, catedrático de la Universidad de París, un papista sincero y celoso. Lefebvre era un entusiasta adorador de los santos y se había consagrado a preparar una historia de los santos y los mártires como la dan las leyendas de la Iglesia. Era esta una obra que involucraba mucho trabajo, pero ya estaba bien adelantado en ella cuando decidió estudiar la Biblia con el fin de obtener de ésta algunos datos útiles para su libro. En la Biblia halló santos, es verdad, pero no como los figuraban en el calendario romano. Un diluvio de luz divina inundó en su mente. Perplejo y disgustado, abandonó la tarea que se había impuesto y se consagró a la palabra de Dios. Pronto comenzó a enseñar las preciosas verdades que descubría en ella. En 1512, antes que Lutero y Zwinglio empezaran la obra de reforma, Lefebvre escribía: Dios es el que nos da por la fe la justicia que por gracia nos justifica para vida eterna. Hubo algunos entre los estudiantes de Lefebvre que escuchaban con ansias sus palabras y que mucho después que fuese acallada la voz del maestro, seguirían proclamando la verdad. Uno de ellos fue Guillermo Farel. Como devoto romanista, había sido incansable en la adoración de los santos, en compañía de Lefebvre, haciendo juntos el jubileo circular de las iglesias de París, adorando en sus altares y adornando con ofrendas los santos relicarios. Pero estas observancias no podían infundir paz a su alma. Oyó como una voz del cielo las palabras del reformador: la salvación es por gracia. Es sólo la cruz de Cristo la que abre las puertas del cielo y la que cierra las puertas del infierno. Farel aceptó gozoso la verdad. Por medio de una conversión parecida a la de Pablo, salió de la esclavitud de la tradición y llegó a la libertad de los hijos de Dios. Entre tanto que Lefebvre continuaba esparciendo la luz entre sus estudiantes, Farel se dispuso a proclamar la verdad en público. Lefebvre se encargó de traducir el Nuevo Testamento y al mismo tiempo que la Biblia alemana de Lutero salía de la imprenta en Wittenberg, el Nuevo Testamento francés se publicaba en Meaux. La luz derramada en Meaux iba a esparcir sus rayos más lejos. Cada día aumentaba el número de los convertidos. El rey contuvo por algún tiempo la ira del clero, porque despreciaba el estrecho fanatismo de los frailes. Pero finalmente los jefes papales lograron prevalecer y se estableció la hoguera. Muchos dieron testimonio de la verdad entre las llamas por medio de su valor y fidelidad en la hoguera. Estos humildes cristianos hablaron a miles de personas que en días de paz no hubieran oído jamás el testimonio de ellos.
Dios estaba preparando aún más obreros para extender su causa. En una de las escuelas de París se hallaba un joven pensativo, quien no era menos notable por la pureza de su vida que por su pasión intelectual y su devoción religiosa. Su genio y aplicación pronto lo convirtieron en el orgullo del colegio y confidencialmente se presagiaba que un día Juan Calvino sería uno de los más capaces y más ilustres defensores de la Iglesia. Pero en la Biblia encontró a Cristo y exclamó: "Oh Padre, su sacrificio, su sangre ha lavado mis impurezas, su cruz ha llevado mi maldición, su suerte ha hecho expiación por mí". Habíamos Habíamos inventado muchas locuras inútiles, pero tú has puesto delante de mí tu palabra como una antorcha y has conmovido mi corazón para que tenga por abominables todos los méritos que no sean los de Jesús. Calvino había sido educado para el sacerdocio. Tenía solo 12 años cuando fue nombrado capellán de una iglesia pequeña. Sintiendo ahora que jamás podría llegar a ser sacerdote, se dedicó por un tiempo a estudiar derecho y finalmente abandonó ese estudio para consagrarse al Evangelio, pero dudaba en convertirse en un orador público. Era tímido por naturaleza y deseaba seguir dedicándose aún al estudio. Sin embargo, las reiteradas súplicas de sus amigos lograron por fin convencerlo. Calvino empezó su obra con calma, y sus palabras eran como el rocío que refresca la tierra. Se había alejado de París y ahora se encontraba en un pueblo de provincia bajo la protección de la princesa Margarita, quien, amante como lo era del Evangelio, extendía su protección a los que lo profesaban. Calvino era joven aún y rodeado de los miembros de la familia, leía la Biblia y exponía las verdades de la salvación. Los que oían el mensaje llevaban las buenas nuevas a otros. A los pocos meses estuvo de vuelta en París. Reinaba una agitación inusual en el círculo de literatos y estudiantes. Calvino, si bien era muy capaz para combatir en el campo de la controversia teológica, tenía que desempeñar una misión superior que la de esos estudiantes bulliciosos. Entre tanto que las aulas de la universidad se llenaban con el clamor de las disputas teológicas, Calvino se abría paso de casa en casa, abría la Biblia ante la gente y les hablaba de Cristo y de este crucificado. Por la providencia de Dios, París iba a recibir otra invitación para aceptar el Evangelio. Margarita abrigaba aún la esperanza de que el protestantismo triunfara en Francia. Resolvió que la fe reformada fuese predicada en París. Ordenó, durante la ausencia del rey, que un ministro protestante predicara en las iglesias de la ciudad. Pero habiéndose opuesto a esto los dignatarios papales, la princesa abrió puertas del palacio. Se dispuso uno de los salones para que sirviera de capilla y se dio aviso que cada día a una hora señalada se predicaría un sermón al que podían acudir las personas de toda jerarquía y posición. Muchedumbres asistían a las predicaciones. El rey, en vez de prohibir esas reuniones, dispuso que dos de las iglesias de París fuesen afectadas a este servicio.
Antes de esto, jamás la ciudad había sido conmovida de modo semejante por la palabra de Dios. El espíritu de vida que descendía del cielo parecía soplar sobre el pueblo. Durante 2 años fue predicada la palabra de Dios en la capital, pero si bien muchas personas aceptaban el Evangelio, la mayoría del pueblo lo rechazaba. Francisco había mostrado tolerancia por mera conveniencia personal y los papistas lograron al fin recuperar su predominio. De nuevo se cerraron las iglesias y se levantó la hoguera. Calvino permanecía aún en París, preparándose por medio del estudio, la meditación y la oración para sus labores futuras, y seguía derramando luz, pero al fin se hizo sospechoso. Las autoridades acordaron entregarlo a las llamas. No había ni un momento que perder. Encontró refugio en la choza de un labriego, amigo de la Reforma. Se disfrazó con la ropa de él y con un azadón al hombro emprendió viaje. Caminando hacia el sur, volvió a hallar refugio en los dominios de Margarita. Tan pronto como la tempestad aminoró, buscó nuevo campo de trabajo en Poitiers. Personas de todas las clases sociales oían con gusto el Evangelio. No había predicación pública, pero en casa del magistrado principal, en su propio aposento y a veces en un jardín público, explicaba Calvino las palabras de vida eterna a quienes deseaban oírlas. Después de algún tiempo, como creciese el número de oyentes, se pensó que sería más seguro reunirse en las afueras de la ciudad. Se escogió como lugar de culto una cueva que se encontraba en la falda de una profunda quebrada. En pequeños grupos y saliendo de la ciudad por diferentes partes, se congregaban allí. En ese retiro se leía y explicaba la Biblia. Allí celebraron por primera vez los protestantes de Francia la Cena del Señor. Calvino volvió a París una vez más. No podía abandonar la esperanza de que Francia como nación aceptase la reforma, pero halló cerradas casi todas las puertas. Predicar el Evangelio era ir directamente a la hoguera y finalmente resolvió partir a Alemania. Apenas dejara Francia, estalló un movimiento contra los protestantes que si se hubiera quedado, de seguro lo hubiera involucrado en la ruina general. Las víctimas morían en medio de terribles torturas, pues se había ordenado a los verdugos que las quemasen a fuego lento para que se prolongara su agonía. Se erigieron cadalsos en todos los barrios de la ciudad de París y se quemaban herejes todos los días. Sin embargo, al fin la ventaja fue para el Evangelio. Todo París pudo ver qué clase de hombres podían producir las nuevas enseñanzas. No hay mejor púlpito que la hoguera de los mártires. Con el fin de atizar aún más la furia de la gente, los sacerdotes hicieron circular las más terribles calumnias contra los protestantes. Los culpaban de complotar para masacrar a los católicos, derrocar el gobierno y asesinar al rey. Ni una sombra de evidencia podían presentar en apoyo de tales asertos. Las crueldades que los católicos infligieron a los inocentes protestantes acumularon el peso de la retribución, y en siglos posteriores se verificó el juicio que habían predicho que sobrevendrían sobre el rey, sobre su gobierno y sobre sus súbditos. Pero dicho juicio se debió a los incrédulos y a los mismos papistas. En medio de la alarma general,
se notó cuán profundamente se había arraigado las enseñanzas luteranas en la mente de los hombres, que se distinguían por su brillante educación, influencia y excelencia de carácter. De repente los puestos de confianza y honor quedaron vacantes. Desaparecieron artesanos, impresores, eruditos, profesores de las universidades, autores y hasta cortesanos. Por centenares huían de París, autoexiliándose de su propio país, dando así en muchos casos el primer indicio de que estaban a favor de la fe reformada. Los papistas se admiraban al ver a tantos herejes de quienes no habían sospechado y que habían sido tolerados entre ellos. Su ira se descargó sobre las multitudes de humildes víctimas que había a su alcance. Las cárceles quedaron atestadas y el mismo aire parecía oscurecerse con el humo de tantas hogueras encendidas para hacer morir a los que profesaban el Evangelio. Francia, por medio de una ceremonia solemne y pública, iba a comprometerse formalmente en la destrucción del protestantismo. Como parte del programa de ese día, el mismo monarca dirigió un discurso a los dignatarios del reino en la vasta sala del Palacio Episcopal. Declaró: Señores, tan cierto como que soy vuestro rey, si yo supiese que uno de mis miembros estuviese manchado o infectado con esta podredumbre asquerosa, lo entregaría para que fuese cortado por ustedes. Las lágrimas le ahogaron la voz y la asamblea entera lloró mientras exclamaba unánimemente: Viviremos y moriremos en la religión católica. Terribles habían llegado a ser las tinieblas de la nación que había rechazado la luz de la verdad. La gracia que trae salvación se había manifestado, pero Francia, después de haber comprobado su poder y su santidad, después que miles hubieron sido alumbrados por su belleza divina, se desvió y escogió las tinieblas en vez de la luz. Habían llamado a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y ahora, aunque creyeran de todo corazón que servían a Dios al perseguir a su pueblo, su sinceridad no los dejaba sin culpa. En la gran catedral se juró solemnemente que se extirparía la herejía, y en ese mismo lugar, 3 siglos más tarde, sería entronizada la diosa razón por una nación que había olvidado al Dios viviente. Se volvió a formar la procesión y los representantes de Francia marcharon dispuestos a dar principio a la obra que habían jurado llevar a cabo. De trecho en trecho, a lo largo del camino, se habían preparado hogueras para quemar vivos a cientos cristianos protestantes, y las cosas estaban arregladas de tal modo que ellas se encendiesen cuando se acercara el rey y que la procesión se detuviese para presenciar la ejecución. Los detalles de las torturas que sufrieron esos confesores de Cristo son demasiado horrorosos para describirlos. Mucho antes de la persecución despertada por los afiches, el osado y ardiente Farel se había visto obligado a huir de la tierra de sus padres y se refugió en Suiza, y mediante los esfuerzos con que secundó la obra de Zwinglio, ayudó a inclinar el platillo de la balanza en favor de la reforma. Farel había deseado por mucho tiempo plantar en Ginebra el estandarte protestante. Si esa ciudad podía ser ganada, se convertiría en el centro de la reforma para Francia, Suiza e Italia. Con este objetivo en vista continuó su obra hasta que muchos de los pueblos y aldeas de alrededor fueron conquistados.
En toda la cristiandad se veía amenazado el protestantismo por formidables enemigos. Pasados los primeros triunfos de la Reforma, Roma reunió nuevas fuerzas con la esperanza de acabar con ella. Entonces fue cuando se creó la Orden de los Jesuitas, que iba a ser el más cruel, inescrupuloso y poderoso de todos los campeones del papado. El jesuitismo inspiraba a sus adeptos un fanatismo tal que los capacitaba para soportar peligros similares y oponer al poder de la verdad todas las armas del engaño. Ligados por votos de pobreza y de humildad perpetuas, estudiaban el arte de adueñarse de la riqueza y del poder para consagrarlos a la destrucción del protestantismo y al restablecimiento de la supremacía papal. Se presentaban con cierto aire de santidad, visitaban las cárceles y los hospitales, atendían enfermos y a pobres, profesaban haber renunciado al mundo y llevaban el sagrado nombre de Jesús, quien anduvo haciendo bienes, pero bajo esta fingida mansedumbre ocultaban a menudo los propósitos más criminales y mortíferos. Bajo muy diversos disfraces se introducían los jesuitas en los puestos del Estado, elevándose hasta el de consejeros de los reyes y dirigiendo la política de las naciones. Se hacían siervos para convertirse en espías de sus señores. Estos fueron los medios de que se valió Roma para apagar la luz de la Reforma, para privar de la Biblia a los hombres y para restaurar la ignorancia y la superstición de la Edad Media. Empero, debido a la bendición de Dios y al esfuerzo de aquellos nobles hombres que él había suscitado para suceder a Lutero, el protestantismo no fue vencido. Los países más pequeños, las naciones más humildes y menos poderosas, fueron sus baluartes. La pequeña Ginebra, a la que rodeaban poderosos enemigos que tramaban su destrucción, Holanda sobre sus bancos de arena del Mar del Norte, la glacial y estéril Suecia, esas fueron las que ganaron victorias para la Reforma. Vemos cómo Dios condujo a estos hombres a su palabra, estos hombres que llegaron a ser muy devotos a la Iglesia Católica, pero aún así no hallaban paz a su alma, algo que sí hallaron al estudiar la palabra de Dios. Y al estudiarla hallaron tesoros que no se dejaron para ellos mismos, sino que decidieron compartirlo con los demás. Hombres que deseaban para su país que reinase la Reforma, pero como era de esperarse, levantó mucha oposición y finalmente se estableció la hoguera donde murieron muchísimas personas, pero honrando el nombre de Dios y aferrándose a esa promesa venidera. Mis queridos amigos, nos vemos en un próximo resumen. Te mando un abrazo.